Y estamos naciendo dentro de un medio capitalista. Lo interesante es que dentro de ese medio capitalista se está luchando por construir propiedad socialista, propiedad del pueblo, que nos va a llevar a algunos errores, que comunidades puedan orientar de diferente modo los recursos, no de un modo socialista. Eso podemos sufrirlo, pero de cualquier modo estamos en un proceso socialista. Y dentro de este proceso es interesante observar cómo el socialismo respeta la vida humana, respeta los derechos inclusive de los capitalistas. Lo que no han respetado ellos, cuando nosotros hasta con pequeños movimientos pregonábamos simplemente la libertad, la justicia, ¿no? Éramos, como se dice, detenidos o atrapados, torturados. ¿Cuántos compañeros han muerto asesinados? Mi propio maestro ha sido garroteado y asesinado en un golpe de Estado. ¿Y cuántos otros? Los mejores pensadores que en Bolivia hemos tenido, ¿no? Federico Escobar Zapata, Marcelo Quiroga Santa Cruz, el padre Luis Espinal, Neptalviris, detenidos, torturados y asesinados. ¿Y cuántos otros? Dirigentes universitarios, dirigentes sindicales. El propio Evo también sufrió también. Y muchos otros. Guinera, Álvaro vivió cuántos años en la cárcel. Entonces, es innegable que el sistema socialista, o los gobiernos con tendencia socialista, respetan la vida humana, respetan los derechos inclusive de los capitalistas, ¿no? Se va haciendo procesos de estatización dentro de los marcos legales. No se hacen procesos de estatización fuera del marco legal. Las nacionalizaciones en Bolivia han sido dentro de los marcos legales. No ha habido nada ilegal. Eso hay que tomarlo en cuenta. Este proceso es doloroso. Pero eso que tú dices es digamos, una posibilidad que nos ha dejado el sistema capitalista. Digamos que el sistema capitalista establece su ordenamiento jurídico. Y como tú lo mencionabas, en otros momentos también se peleaba de otra manera. Sí, otras revoluciones han sido tal vez más radicales, más urgentes, no sé, más aceleradas. Y eso es un camino que nos deja el capitalismo, de tener que jugar con sus reglas para empezar a cambiarlo. En alguna medida podríamos decir que el capitalismo nos ha dejado eso, pero creo que más es la habilidad, la inteligencia y la voluntad de la revolución, ¿no? Estábamos nadando en unas aguas y no sabíamos nadar muy bien, creo, ¿no? Y ahora poco a poco nos estamos orientando mejor, ¿no? Y es que la conciencia se desarrolla. La conciencia no es estática. Y la conciencia está desarrollando. La conciencia de la revolución, a pesar de las represiones, cuando se decía que la revolución prácticamente había desaparecido del planeta, la conciencia revolucionaria continuaba evolucionando y encontró caminos hasta el momento que parecen más certeros, más precisos, que nos está conduciendo a construir de manera eficiente, ¿no?, dentro de este proceso de cambio. Bien, nos quedan nada más que 15 minutitos, nos quedan de cinta. Compa, sí, no hay problema, igual es trabajo. Me gustaría, para poder administrar mejor el tiempo, mencionar algo sobre el tema de formación de cuadros. Nosotros conocemos algunas experiencias. Algún mensaje general sobre el tema del proceso de integración y el proceso de cambio a nivel continental, y el aspecto que no mencionamos al inicio, que era un poco sobre tus raíces, mencionar también cuál fue tu escuela, digamos. Creo que podríamos vincular la formación de cuadro con esos que fueron mis raíces, digamos. Exacto. ¿No? En mi juventud yo había logrado leer algunos libros que me orientaron hacia la concepción del materialismo científico. Pero
tuve una oportunidad de conocer un hombre de extraordinario talento, que lo conocemos como Vilis. Vilis es un nombre literario, lo que solemos decir a veces un seudónimo político, ¿no?, de don Eduardo Urquieta Morales. Vilis era un intelectual revolucionario que empieza a radicar, a vivir en uno de los barrios históricamente, o sea, parece que él elige un barrio históricamente revolucionario en La Paz, lo que es el barrio de Villa Victoria. Y es ahí donde la juventud empieza a conocerlo y empieza a forjarse en base a las ideas que él transmitía. Era un hombre versado en ciencias de la naturaleza, particularmente en ciencias de la sociedad, y lo que yo siempre he reconocido, creo que su mayor fuerte era el conocimiento de la filosofía marxista. Un filósofo con una formación, una conciencia, suelo decir, en el más alto grado de evolución, y es un desafío, para mí es un desafío demostrarlo. He leído tanto libro, pero creo que no encuentro un hombre con esa capacidad, con ese talento de que era Vilis. ¿Cómo no hacerse seguidor de Vilis? ¿Cómo no seguir a ese hombre que se dedicaba? Creo que empezaba, incluso hay una anécdota de un vecino que le dice a su hijo: miras aquella ventanita, 5 en punto se enciende la luz. ¿Ah? Y se levantaba esa familia para mirar, porque era una curiosidad para ellos, ver la ventanita, a qué hora se va a encender. Controlaban con el reloj y 5 en punto se encendía la luz. Y era la habitación de Vilis. A esa obra comienza su labor para formarse, y esto es lo importante en Vilis. Él decía, y esto es interesante, hasta podríamos decir, parece egoísmo. Muchas veces nosotros decimos, no, primero está la gente, el pueblo, después yo. Pero Vilis nos enseñaba y decía, la revolución primero hay que proyectarla dentro de uno. Primero tengo que hacerme yo para servirlo a mi pueblo. Qué esmero, qué sacrificio de Vilis por forjarse. Yo tengo entendido que estuvo casi más de 9 meses dedicado a la investigación revolucionaria, aislado del medio. Y luego, poco a poco, fue, como se dice, saliendo, tomando contacto con la juventud. No quiere decir que en esos 9 meses se forjó durante todo un periodo de su vida, pero esos 9 meses le sirvió para posiblemente pulir, precisar los conceptos con los cuales se va a brindar a su pueblo. Y luego empieza a interaccionar con la juventud y empieza a formar todo un movimiento intelectual de tendencia revolucionaria. Lamentablemente Vilis es detenido, torturado, y apenas sobrevive a esas torturas y tiene que salir exiliado del país por orden del gobierno. Es trasladado a México. En México se hace en principio jefe de redacción de un periódico y luego se hace director del periódico 4 Columnas en México. Hasta que en determinado momento lo expulsan de México por la tendencia revolucionaria que 4 Columnas brindaba en México, y él, ya estábamos volviendo a un proceso democrático en Bolivia, y retorna al país. ¿No?
O sea, si usted se da cuenta, yo me he formado en un medio de formación de cuadros. Por eso tengo esa pasión. Y por eso le doy la importancia a la conciencia, a la preparación. Yo quisiera saber, ¿no? Inclusive quisiera saber si aquí los camarógrafos le dan importancia a su cerebro, si le dan importancia a su conciencia. ¿Ah? ¿Cómo trabajan su conciencia? ¿La trabajan? ¿Están puliéndola cotidianamente? ¿Ah? No hay que perder el tiempo, hay que dedicarse todos los días. Para vivir, la escuela era toda la vida, desde que se nace, si era posible, hasta que se muere, desde que se despierta hasta que se duerme. Hay que trabajar, hay que prepararnos. Lo más importante, eso nos enseñaba Vilis, lo más importante del cuerpo humano no son pues los bolsillos, ¿verdad? Lo más importante no es poner dinero al bolsillo, ¿verdad? Lo más importante es pues la cabeza. El dinero puede servir. El dinero es un medio. Pero la cabeza es el fin, el objetivo. ¿No es cierto? No puede ser la cabeza el medio, ¿no? Y el fin el dinero. No. No podemos poner la cabeza al servicio del dinero. Debiéramos poner el dinero al servicio de la cabeza, ¿verdad? Eso es importante. Y eso necesita la revolución. Necesita conciencia. Caramba, qué hermoso que acá en Vives TV se pudiera organizar una hora de estudio donde haya horizontalidad, todos estemos conjuntos trabajando y debatiendo problemas de carácter filosófico, económico, histórico. ¿Ah? ¡Qué importante! Eso es hacer revolución. Entonces la formación de cuadros es vital, fundamental. ¿Ah? Importante que sea más de esa manera como tú la estás planteando, ¿no? No como una formación exclusiva para una vanguardia iluminada, sino que bueno, se socialice entre todo el pueblo. Así se viene haciendo también en parte de aquí en Vive, que se generan espacios también para la formación. Para finalizar, porque lamentablemente no tenemos mucho más tiempo, y me quedo en lo personal con la sensación de empezar ahí un camino que nos queda todavía por recorrer, y esperamos que podamos tener la posibilidad de profundizar estos debates frente a cámaras para que compartirlo con muchos otros y otras, y también personalmente. Pero me gustaría un mensaje vinculado a este proceso del socialismo comunitario, que tú mismo decías que los procesos no se dan solo con un país, con un Estado, sino que se tienen que dar a nivel regional y bueno, en toda nuestra América. Un mensaje sobre este proceso de integración que estamos llevando con estos procesos revolucionarios, ya sea en Venezuela, en Bolivia, los otros procesos de cambio capaz que más lentos que vienen sucediéndose en Nicaragua, en Ecuador. No sé, ¿cómo vemos o cómo ves en perspectiva este proceso de integración latinoamericana? Eso es. El proceso de integración latinoamericana tenemos que irlo gestando nosotros.